Buenas tardes, ¿saben quién soy? Hoy vamos a hablar de la descolonización. Bueno, ¿qué es la descolonización? La descolonización, para empezar. La descolonización es un proceso por el cual una colonia se independiza de la potencia que la posee. La descolonización es precisamente el némesis o todo lo contrario a la colonización. Este proceso comenzó a partir de 1918, cuando al fin de la Primera Guerra Mundial, Woodrow Wilson creó los 14 puntos. En esos 14 puntos, en el quinto, Wilson expresaba que todas aquellas potencias firmantes del tratado se verían obligadas a deshacerse de sus colonias. Entonces, el proceso comenzó formalmente en 1918, pero la verdad, el proceso cogió fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la descolonización tuvo varias etapas y varios lugares pues que tuvieron mucha influencia. Pues hoy vamos a hablar de la descolonización británica y la descolonización francesa. Por el lado británico tenemos lo que es Rhodesia, pues que también en un principio fue también Neazilandia, lo que también fue Ghana o Costa de Oro. Y por el lado del Imperio Francés tenemos lo que fue Vietnam. Bueno, entonces vamos a empezar con Ghana. Entonces, Ghana, bueno, esto es África. Ghana queda justamente aquí, bueno, más o menos. Ghana, pues, fue al principio llamada Costa de Oro porque hacia el siglo XV los portugueses encontraron ese territorio y descubrieron que tenía mucho oro. El oro, para el siglo XV, estamos hablando de 1400, era un factor importantísimo en esa época. Recordemos que pues el oro era lo que movía el mundo en esa época. Pero entonces lo que ellos no sabían pues es que pues en este país habían muchos negritos. Y estos negritos tenían agricultura. Por lo tanto, simplemente los portugueses tomaron las orillas de dos ríos muy importantes de Ghana y comenzaron a sacar oro sin el permiso de los que gobernaban en esa época en Ghana. Bueno, no se llamaba Ghana en ese momento, ya vamos a ver por qué no se llamaba Ghana. De acuerdo, listo. Hacia exactamente 1598, los holandeses y los británicos se interesaron muchísimo en esa provincia y comenzaron a construir fuertes, como cerca está Portugal, a construir fuertes cerca a los territorios de los portugueses. ¿Para qué? Para irlos haciendo ir
irse cada vez un poco más y para tener posesión de la isla, ¿no? Entonces, entonces los británicos fueron los que de verdad, por decirlo, lucharon con Portugal por el territorio. Bueno, formalmente. Pero en cambio los holandeses, pues la verdad, se fueron hacia 1874. Por lo que ese mismo año, 1874, eh, se le dio el nombre de Costa de Oro. ¿Por qué? Por su gran, pues porque tenía mucho oro, lógicamente, y porque donde había oro era en los ríos, pero donde se encontraba mayormente el oro era en la costa. Costa de Oro, simple. Bueno, como ya comentamos, en 1918 se hicieron los 14 puntos. 14 puntos. Pues, y en quinto, pues señalaba la descolonización. Entonces, Ghana, bueno, Costa de Oro para ese tiempo, fue, por así decirlo, el primer experimento o elección para independizarse. Los antecedentes de este experimento, de esta elección, van a, antes de la Primera Guerra Mundial, de su fin. Se remontan a 1888, cuando por primera vez eh, dos personas de color lograron ocupar cargos públicos. Bueno, pues esto es antes de la Primera Guerra Mundial, por lo que se podrán dar cuenta que indirectamente, poco a poco, también estos de Costa de Oro querían como salirse de los británicos, pero pues también fue elección de ellos después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, entonces tenemos que hacia 1888 los dos hombres de raza negra lograron entrar a ocupar. Recordemos que en Costa de Oro, pues llamado por su oro, ¿no? Pero también un factor muy importante en Costa de Oro fue la agricultura. ¿Y de qué? De cacao. El cacao era la mayor producción que tenían los de Costa de Oro, tanto que hacia 1931 se le considera la mayor potencia exportadora, productora de cacao. Lamentablemente, bueno, curiosamente, las cosechas de cacao fueron yéndose hacia abajo, decayeron en vísperas de su independencia. Por favor, discúlpenme, tuve un problema con la cámara. Al parecer esto ya funciona bien. Bueno, entonces como veíamos, Costa de Oro tenía potencial en el cacao. Pero no solamente en el cacao, era tal vez la colonia que tenía la clase media más alta. Y pues, cuando digo clase media más alta, pues es que la mayoría de otros países tenían, eh, pues, predominio de la clase baja. Entonces, pues, eran pobres, la mayoría de países de África. Pero, pues, Costa de Oro era un buen país, gracias a su clase media, y además porque en el periodo entre guerras logró
logró logró desarrollo. Pero entonces, en 1946, se crea una nueva constitución. Bueno, esta nueva constitución que pone, pues le daba al Consejo Legislativo legislativo ser electo por una mayoría negra. Recordemos que en 1946 es un año después de del término de la Segunda Guerra Mundial, que va del 39, de 1939 a 1945. Entonces, esto hacía dar un papel a este país de que era muy avanzado, porque los mismos colonos podían elegir su consejo legislativo. El gobierno de Costa de Oro no se preocupó mucho por nada que pasaba en sus colonias, ni siquiera cuando en 1947 la UGCC, que significa la Convención Unida de Costa de Oro, fue formada por J. B. Danquah, quería hacer cambios en la Constitución. Danquah era un líder negro nacido en Costa de Oro. Entonces, estos cambios, pero pequeños cambios como reformitas que quería, era simplemente que eh, el poder pasara a manos africanas. Pero que esto no afectara a la sociedad. Bueno, esto pues está bien, pues el país era de ellos, ¿no? Pues seguían siendo colonia. Pero todo cambió cuando Wayne Nkrumah, otro líder de Costa de Oro, fue invitado a regresar a Londres para hacerse cargo de la secretaría de este partido, la Convención Unida de Costa de Oro. Pero entonces, Nkrumah era muy diferente a Danquah. ¿Por qué? Este señor era mucho más radical. No, Nkrumah, muy distinto a Danquah, porque él era mucho más radical. Por lo tanto, él contribuyó a crear lo que se llamó como el Secretariado Nacional de África Occidental. Además de esto, Nkrumah también, por un corto periodo, publicó el periódico New African. Entonces, este periódico no era muy a gusto de Danquah. Entonces, estos dos comenzaron a rivalizar cada vez más. Cada vez más. Y también formó la sociedad, bueno, una sociedad, no, un grupo clandestino llamado el Círculo. ¿Qué quería el Círculo? Los del Círculo simplemente querían provocar acciones clandestinas o actividades revolucionarias. Revolución. Las cosas poco a poco comenzaron
cambiar para el señor Nkrumah cuando en 1948, discúlpenme acá, 1948, él decidió regresar a Costa de Oro. ¿Para qué? Organizar su radical partido político. Pero entonces, en ese mismo año, hubo una importante revuelta en Accra. Esta revuelta fue una revuelta de las más sangrientas que hubo. ¿Por qué? Hubo 29 muertos y más de 200 heridos. Esta revuelta se provocó en Accra, ¿cierto? En Accra. Pero se extendió a ciudades como Kumasi y otras ciudades aldeanas. Pero entonces el problema, pues sí, una revuelta, pero el problema fue que en esta revuelta, de esta masacre, el principal sospechoso fue Nkrumah. ¿Por qué? Él estuvo muy cerca a la ciudad de Accra durante ese tiempo y además le encontraron un carnet del Partido Comunista y además un papel que decía eh, contaba los objetivos del círculo. Pero al final no lo encontraron culpable de la masacre. En 1949, Nkrumah rompe total relación con lo que era el UGCC. Y crea su propio partido, el CPP. ¿Qué era el CPP? Era el partido de la Convención del Pueblo. Este partido tenía mucho enlace con lo que era juvenil. Bueno, en, hacia enero de 1950 fue arrestado y puesto en prisión por 3 años. Pero desde prisión nadie se interesó en obstaculizar que siguiera su partido político. Por lo tanto, hubo una insurrección. Bueno, pues sí, resurrección de personas de raza negra. Pero entonces, durante esa resurrección fue que se logró que el CPP se presentara como como el mejor partido para lograr las elecciones en 1951. Por lo tanto, Nkrumah pudo salir de prisión. Bueno, esto es una bota, más o menos. Bueno, Nkrumah, pues, primero que todo se encontraba muy en muchos problemas. Primero, necesitaba lograr la total independencia, que la logró después de 2 periodos más en la presidencia y logró la independencia total en 1957, 6 de marzo.
Pero entonces seguía con el problema del cacao y además volvió Ghana, bueno, de... volvió el país de Ghana un estado, pues que no fue reconocido hasta 1957, pero que igual fue reconocido como estado poco después, en 1960. Por lo tanto, Ghana ya se consolida como un país. Bueno, más o menos la bandera de Ghana, ahí para que la observen. Pero entonces, Nkrumah tuvo varios problemas, porque por el asunto del cacao necesitaba una inversión inmediata. Por lo tanto, eh, decayeron esas, esas masas que lo seguían continuamente y, para colmo de males, él volvió, gana un estado de un solo partido, un único partido. Y para vengarse, más o menos, imprisionó a Danquah hasta su muerte. Bueno, seguimos con Rhodesia. Bueno, Rhodesia puede considerarse la creación de un solo hombre. ¿Quién es este señor? Él es el señor John Cecil Rhodes. ¿Qué pasa con Rhodesia? Rhodesia, pues, era una provincia africana. Esto es el... Uy, qué pena. Eh, Esto es el sur de África. Y por aquí, quedaba Rhodesia. Entonces, impulsados por el éxito que tuvieron en Costa de Oro, en respecto a lo que era el oro, fueron a buscar más oro en los territorios que tenían disponibles. Pero entonces, en vez de encontrarse con este preciado oro, ¿se encontraron con qué? Más negritos que hacían agricultura. Entonces, pues, decepción. El oro, esa platica se perdió. Pero ¿qué demostró ser Rhodesia? Rhodesia se dividió en tres partes. Rhodesia del norte, Rhodesia del sur y Nyasalandia. Nyasalandia, si no estoy mal. Sí. Entonces, bueno, entonces, estos eran tres estados distintos. Por lo que entonces era muy... Entonces, ¿para qué? Pues tres conatos distintos. Bueno, entonces, entonces, hacia 1953 volvieron a unificar esto en un solo colonato. Esto fue muy bueno para Nyasalandia y para Rhodesia del Sur. ¿Por qué? Bueno, para Rhodesia del Norte no fue tan bueno. ¿Por qué? Entonces, Rhodesia del Norte sí comprobó tener minerales, no oro, pero sí minerales, que se vendían mucho mejor. Rhodesia del Sur tenía gran potencial en agricultura. Y Nyasalandia, pues era el pobre del paseo. No tenía nada. Bueno, sí, pero pues era el pobre del paseo. Pero entonces representó un gran potencial para Rhodesia del Sur porque tenían más terrenos para cultivar lo que fueran a cultivar.
Pero entonces, todo esto se acabó cuando, de repente, se decidieron independizar. Entonces, en 1964, el desdichado de Nacialandia se convirtió en Malawi. Entonces, Nacialandia se convirtió en Malawi. Y poco después de ese mismo año, 1964, exactamente el 26 de octubre, Rhodesia del Norte se convirtió en Zambia. Que pues esta es la bandera y aquí tiene un bunche de colores raros. Entonces voy a hacerlo así más o menos. Pero entonces, bueno. Esto significó pues que esto era malo para los habitantes de Rhodesia del Sur. Entonces los de Rhodesia del Sur estaban algo confundidos y algo furiosos. Porque, pues, los que habían sido sus hermanos se habían independizado y ellos pudieron haber buscado la independencia. Pero entonces, desgraciadamente para el amigo británico, para el Lord inglés, el nacionalismo, la nacionalismo rhodesiano era únicamente era para arriba. O sea, no se detenía. Este nacionalismo fue impulsado por uno, un líder negro llamado Joshua. ¿Cómo? Señor Joshua lideró lo que era la Unión del Pueblo Africano del Zimbabue. Pero entonces la Unión Nacional Africana de Zimbabue. Perdón, aquí hubo una ligera equivocación. Joshua Nomo no creó la SANU, él creó la Unión del Pueblo Africano de Zimbabue. Entonces pongámosla para no confundirla con la SANU como Unión del Pueblo Africano. Y por otro lado, el contrincante de este señor se llamaba, bueno, el nombre es algo complicado, Davaningi Sithole. Él era un reverendo y él formó un partido muchísimo más radical. Este sí es Lozano. Entonces, estos dos estaban igualmente enfrentados, igual que Dankwa y Krumah en Costa de Oro o Ghana. Pero entonces, el 11 de noviembre de 1965, el gobernador de, de, de Rhodesia del Sur declaró una declaración unilateral de independencia. ¿Esto qué significaba? Que era un descolonianato. O sea, pues los británicos perdían el control sobre Rhodesia del Sur. Pero entonces, desgraciadamente, el gobierno que se instaló en Rhodesia claudicó en 1979, lo que logró que volviera a ser temporalmente una colonia británica. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? Porque
en 1963, antes de la Declaración Unilateral de Independencia que dejó a todo el mundo desconcertado en Londres, en 1993 se hicieron unas elecciones que no presagiaron nada bueno para el futuro, pues las elecciones, así pues los partidos, se dividieron fue por tribus. Tribus. Entonces, por ejemplo, la mayor parte del pueblo de habla Shona, los Shona, votaron por Lozano. Y una minoría Matabele, liderada por los Matabele, dirigidas por Robert Mugabe, continuaron apoyando la unión del pueblo de Zimbabue. Bueno, Rhodesia queda listo. Después de la temporal colonia, Rhodesia se transformó en Zimbabue. ¿Qué significaba esto? Zimbabue, que es un estado no reconocido, porque se acaba de separar de la colonia. Entonces, la bandera de Zimbabue va más o menos así. Una franja de negro, una franja de rojo, una franja de blanco y una franja de verde. Y aquí tiene una forma de león dorado, pero no se vería bien. Entonces no lo va a colocar. Bueno, ya que se habló de la descolonización en África, el tema sigue con la descolonización en Asia. En Asia se va a hablar de este pueblo que se conoce como Vietnam. Vietnam. Entonces, Vietnam fue una colonia francesa. La primera vez que los franceses hicieron contacto con Vietnam fue en 1787. ¿Bajo quién? El reinado de Luis XVI, último rey de Francia. Entonces, ¿qué pensaba este pícaro? Los franceses y los ingleses durante toda la historia eh, siempre han disputado por todo. De la guerra de los 100 años, guerras napoleónicas, etcétera. Entonces, los británicos tenían Singapur, el puerto de Oriente que en esa época era el más productivo. Entonces, ¿qué quería Francia? Quería hacer de Vietnam una, Singa- una Singapur que fuera tan productiva Vietnam como Singapur. Hoy en día Singapur es una sola ciudad. Vietnam es un territorio grande, pues, en comparación a Singapur, que es únicamente una ciudad. Pero entonces, el problema con Vietnam fue que se vio muy, muy, muy influenciado por el desarrollo de Japón. Entonces, comenzaron a ver el desarrollo de Japón y comenzaron a influenciarse. Otro factor que influenció mucho fue la revolución nacionalista en China. ¿Esto qué hizo? Que en 1904 se formara el
Chiang Hoi. Hoy, ¿qué significa esto? Esta curiosa asociación es la Asociación para la Reforma. Este grupo vietnamita fue creado por estudiantes en 1904, como ya dijimos. Entonces, 4 años después, o sea, en 1908, gracias a estos señores y a los señores del Chan Nien Hoi, eh, discúlpenme, el nombre es un poco confuso. Hoi influenciaron mucho en unas revueltas campesinas que probablemente iban con un sentimentalismo contra la injusticia. Mediante injusticia, ¿qué se refiere aquí? Se refiere a los elevados impuestos y a los trabajos forzados. Bueno, pero en 1917 se creó en Saigón, ciudad de Vietnam, el Partido Constitucionalista. Partido Constitucionalista. Entonces, ¿qué buscaban los vietnamitas con esto? Cuando India comenzó su periodo de independencia y esto, eh, los británicos le otorgaron al Congreso Nacional Indio un, eh, un reconocimiento oficial de que eso era válido, de que podía ser adoptado como un partido. Pero entonces, estos mismos vietnamitas querían hacer lo mismo con este partido. Lamentablemente, los británicos no les concedieron. Entonces, muchos jóvenes de este partido comenzaron a verse comunistas. Pero hubo uno en especial que llama mucho la atención a través de toda la historia, que fue Nu Ai Quoc, que lo conocía como Yugen, el patriota, más conocido como Ho Chi Minh. Minh. Este era un mandarinés era un vietnamita de padres mandarineses que viajó a Francia en 1912 como grumete de vapor. Pero entonces eso le ayudó a llegar en 1919 a Londres. Londres, donde pedía una independencia de Vietnam. En la conferencia de paz, perdón, en París. La conferencia de paz de París. Y entonces él fue ignorado totalmente. Por lo tanto, este líder tomó cada vez caminos más radicales y comunistas. Entonces, eh, pero lamentablemente, pues para los comunistas él no pudo directamente hacer como su partido desde Vietnam. Estuvo siempre, estuvo en Tours, por ejemplo, Tours, Francia.
¿Qué hizo en Tours? Él ayudó a crear el Partido Comunista Francés. Estuvo en Moscú. Estuvo en Pekín. Entonces, pues Moscú y Pekín, Rusia y China, eh, social, pues, influencias, que no se noten las influencias comunistas. Hacia 1942, en China Meridional, Ho Chi Minh crea el Viet Minh. Este Viet Minh logra que en agosto de 1945 los se creen la primera guerra de Indochina. En esta guerra, como raro, los amiguísimos Estados Unidos querían su pedazo de pastel. Entonces las guerras indochinas consistían en que Vietnam quería liberarse y sacar a los franceses. Pero los franceses tenían a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Recordemos que Estados Unidos siempre ha sido una potencia netamente capitalista y siempre estaba en contra de lo comunista. Ho Chi Minh y su Viet Minh eran, eran comunistas. No llevaban bien con sus amigos de acá. Pero entonces Vietnam estuvo apoyado por la Unión Soviética, China. Pero eso ya es Guerra Fría. Entonces no me meteré en ese tema. Bueno, el, algo curioso que se presenta eh, en esta descolonización es que es muy diferente a las vistas en África. ¿Por qué? Porque esta es, como se puede ver aquí, desencadena es una descolonización del mundo comunista contra el no comunista. Entonces, crea lo que después será la Guerra Fría. Otra cosa curiosa de esta descolonización es que en el 2 de septiembre de 1945, Ho Chi Minh, después de ganar la primera guerra de Indochina, lee la Declaración de Independencia de la República Democrática de Vietnam. Dos cosas curiosas de esto. 2 de septiembre de 1945. Si no les suena esa fecha, de esa fecha fue el día exacto en el que los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial con la rendición de Japón. Otra cosa que es muy curiosa de esta declaración de independencia es que Ho Chi Minh comienza su discurso con las mismas palabras que utilizó Thomas Jefferson, pues un líder capitalista. Estas son sus palabras. Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales. Esto creó que algunos de los norteamericanos, pero esto también pudo ser una jugada estratégica. Se la pensó bien, o sea, prendió el bombillito.
¿Por qué? Porque cuando dijo esto, muchos oficiales de los Estados Unidos estuvieron de acuerdo con eso y dieron una señal de aprobación. Con esto terminamos nuestra profundización sobre la colonización en África y Asia. Vimos Rhodesia, vimos Ghana o Costa de Oro y terminamos con Vietnam. Eso es todo por hoy.